en Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10, y acompáñeme a escuchar este tema acerca de hombres de fe y de autoridad. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Amén. Y si usted lo tiene, me da un amén también, por favor. La palabra de nuestro Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de estas cosas, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Señor, bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo en esta mañana podamos entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque hasta aquí, Señor amado, has manifestado tu amor, tu misericordia hacia nosotros y nos has dado de tu paz. Que en esta mañana podamos comprender, Señor amado. Ábrenos el entendimiento. Ábrenos, Señor amado, nuestros oídos para escuchar y entender la palabra que tú quieres que recibamos, para ponerlo en práctica y por obra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, el texto base para la meditación de hoy es muy interesante. Vamos a ver una historia muy interesante. Jesús había terminado de enseñar al pueblo, dice las Escrituras en el capítulo 6, y decide entrar en la ciudad de Capernaum. Cuando Jesús entra a dicha ciudad, se encuentra con una delegación de ancianos judíos. Puede que hayan sido sacerdotes judíos de la sinagoga. Y estos ancianos se acercaron a Jesús y comienzan a interceder por un centurión romano. Recordemos, por quien ellos intercedían era un gentil, un hombre que era del ejército romano, un centurión. Y antes de continuar, mis hermanos, déjenme explicarles lo siguiente. En el Imperio Romano, un centurión romano era un oficial de alto rango. Y este hombre era elegido especialmente por sus cualidades. Las cualidades que estos centuriones tenían era de resistencia, eran gente de templanza y eran gente que tenían mando.
tenían autoridad. Y este centurión, en su rango de centurión, valga la redundancia, mis hermanos, estaba a cargo de una centuria. ¿Qué es una centuria? Una centuria era un grupo de soldados de 80. Habían 80 soldados en una centuria. Las funciones de los centuriones era táctica principalmente y administrativa. Tengan en cuenta, muy en cuenta esto. La función de un centurión, porque esto lo vamos a ver, era táctica y administrativa. Posiblemente la función de este centurión no haya sido servir en su capacidad militar romana, sino más bien en sus funciones haya sido supervisar el orden y la recaudación de los impuestos dentro de la ciudad, o sea, dentro de Capernaum. Lo cierto, mis hermanos, es que este centurión tenía un siervo. Dice la historia bíblica, aquí en el capítulo 7, de que este centurión tenía un siervo muy enfermo, estaba a punto de morir, que lo amaba mucho. Era un siervo muy querido para él. Y este siervo estaba muy enfermo, estaba por morir. Sin embargo, el centurión valoraba mucho a su siervo, dice la palabra, y lo amaba. Fue justamente esto lo que lo mueve al centurión a ponerse en contacto con Jesús. No sabemos cuánto dinero habrá gastado antes de eso este centurión para ver sano a su siervo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hizo humanamente, a pesar de la ciencia, no lograba sanidad su siervo. ¿Y qué hizo el centurión? La enfermedad de su siervo lo llevó a ponerse en contacto con Jesús. Y lo hace por medio de ¿qué? Él no se sentía digno de ir a ver a Jesús. ¿Qué hizo? Habló con los ancianos de la sinagoga y les pidió de favor que vayan hasta Jesús para que intercedan por él. Pero cabe aquí una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué este centurión eligió ponerse en contacto con Jesús por medio de los ancianos de Capernaum? A lo mejor, tal vez daba por sentado de que Jesús iba a ponerse mejor a la petición de los ancianos de la sinagoga. Quizás al escucharlos a ellos, Jesús iba a aceptar su petición. Y por otra parte, es importante resaltar, mis hermanos, y meditar por qué los ancianos de la ciudad deciden actuar como puente, como intermediarios entre Jesús y este centurión. Ellos deciden interceder por él, y aquí la palabra lo da por sentado. Ellos interceden por él porque tienen a su vez un verdadero afecto por este hombre, por este centurión. Todo esto podría estar indicando que muy posiblemente este centurión no solamente amaba a la nación judía, sino que además él mismo haya sido lo que se denomina como un prosélito judío. Era un prosélito judío, uno que había abrazado la religión judía. Es decir, que había aceptado la fe en Jehová, pero todavía no se había sometido a los rituales por los cuales los gentiles se transformaban en judíos. Ahora, cuando tomamos conciencia, mis hermanos, de este hecho, podemos entender por qué este centurión hubo construido sinagogas. Este hombre era muy dadivoso, era muy generoso, y le dicen los ancianos que este hombre había ayudado mucho a la nación. Había construido sinagogas. Al escuchar la petición, Jesús, acerca de cómo hablaban estos ancianos judíos
a favor de este hombre, de este centurión romano, Jesús acepta y decide ir a la casa del centurión. Pero cuando Jesús estaba cerca de la casa, le sale al encuentro ¿quién? Le sale al encuentro otra delegación. Ya no eran los ancianos judíos, sino los amigos del centurión. Era conformada por ancianos judíos, sino por un grupo de amigos que tenía este centurión, muy allegados a él. Y primero Jesús recibe a una delegación judía, mis hermanos. Recibe a una delegación de amigos luego del centurión. En otras palabras, Jesús primero recibe a los judíos y luego recibe a los romanos. Recordemos, el centurión tenía amigos romanos. Un centurión jamás llamaba amigos a sus siervos. Por lo tanto, este centurión envió a esta delegación romana a sus amigos. ¿Por qué el centurión mandó a su segunda delegación? Miremos por qué fue. El centurión romano no se presenta personalmente a Jesús. Él no va hasta Jesús. No porque sea orgulloso, ni porque se sienta grande por el hecho de ser un soldado, un oficial romano de alto grado, sino por el contrario, él no se sintió digno de que Jesús entrara a su casa. El centurión no se sintió digno de que Jesús entrara a su casa. Y el centurión sabía, conforme a la ley judía, que Jesús podría llegar a considerarse impuro si entraba en la casa de una persona no judía. Según la tradición judía, si un judío entraba a la casa de un gentil, se consideraba impuro, una persona no grata. Y esta era justamente la preocupación de este centurión, pero es justamente este hecho lo que resalta la fe de este centurión. Si se necesita fe para creer que el enfermo al ser tocado por Jesús sanara, se necesita mucha más fe para creer en una curación a distancia. Miren, ¿pueden ver el panorama por un momento? Jesucristo iba a casa de este hombre, pero antes de llegar a casa le salió al encuentro unos amigos, ¿verdad? Le salió al encuentro unos amigos para que le dijeron, no creo que seas digno, Señor Jesús, de entrar a mi casa. Sin embargo, se planteaba en el aire el hecho de que haya la posibilidad de que el centurión creyera por una sanidad a distancia. Y el centurión, por medio de esta segunda delegación, expresa su más profunda fe en las palabras de Jesús. Y vamos a verlo. Prestemos atención al mensaje del centurión. ¿Qué manda o qué envía a decir el centurión, a Jesús? Y le dice lo siguiente, escuchen. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, le dice el centurión. Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Miren, el centurión aquí no hace gala, no está haciendo elogio de su autoridad, sino que por el contrario, este hombre, este centurión le explica a Jesús que él, por ser quien es, sabe muy bien lo que es tener autoridad. ¿Por qué? La autoridad que venía de este centurión
Esta autoridad estaba dada por la autoridad del Imperio Romano, del César. Y por lo tanto, él puede reconocer y saber también de que Jesús es un hombre con autoridad. Él reconocía la autoridad que estaba en Jesús. Jesús tiene la autoridad que viene, nada menos que de dónde. La autoridad que Jesús ejercía en su ministerio venía del cielo, venía del Padre. Tiene la autoridad que venía de Dios. Es por ello que el centurión afirma y resalta que solo una palabra de Jesús a la distancia tenía el suficiente poder para sanar a su siervo. Y hasta aquí, hasta este texto bíblico, el Señor Jesucristo no había hablado. Pero sin embargo, veamos cómo reacciona Jesús ante las palabras del centurión. Veamos el versículo 9 del capítulo 7 que estamos leyendo. Verso 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Qué hizo Jesús al oír estas palabras del centurión? Se maravilló de él, del centurión, ¿verdad? Dijo a la gente que le seguía, escuchen, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y tras estas palabras, la segunda delegación vuelve a la casa y lo maravilloso que sucedió fue un milagro y encuentra al siervo perfectamente sano. Y es interesante, mis hermanos, y muy interesante y muy importante resaltar que el centurión romano nunca ve a Jesús cara a cara. Nunca lo ve, nunca salió a recibirlo. Quizás lo veía desde lejos, anteriormente haciendo sanidades, escuchando sus palabras, pero en esta ocasión jamás salió a recibirlo. El centurión creía y confiaba de que aunque no podía o no vio a Jesús, por la fe, él podía tener la plena certeza que contaba con el poder de Jesús. Esto es exactamente lo que sucede con nosotros hoy. Esto es exactamente lo que sucede con nosotros y con usted también hoy. No vemos a Jesús. Amén. No vemos a Jesús. Jesús está a la diestra del Padre. No lo vemos. Nunca lo hemos visto. Amén. Pero por la fe sabemos que siempre contamos con el poder de su presencia. Amén. Sabemos que siempre vamos a contar con el poder de su presencia. Y en esto el centurión es puesto como un ejemplo de fe para seguir. Para nosotros hoy el mensaje es muy claro. Es la mismísima fe en Jesús la que nos hace hermanos. Es en esta confianza, en esta fe que aunque no vemos a Jesús, aunque no lo conozcamos físicamente, sabemos que contamos con la presencia del Señor Jesús, del Jesús resucitado en medio nuestro. Amén. ¿Por qué? Porque Él declara en su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos, yo estoy allí en medio de ellos. Es cuestión de creer a la promesa de Dios. Cuestión de creer a la promesa de Jesús. Donde estén 2 o 3, yo estaré allí en medio de ellos. Amén. Y es justamente esta presencia del Jesús resucitado la que nos mueve a construir puentes de hermandad entre nosotros. Sabemos que donde están 2 o 3, Él está allí. ¿Lo creemos? Amén. La aceptación de personas es absolutamente incompatible con la fe cristiana. Si vemos que hay aceptación de personas entre nosotros, es que en última instancia no tenemos eso que se llama fe. O nuestra fe
construye puentes de hermandad o tenemos fe? Porque en última instancia Jesús como sumo pontífice es un hacer de puentes, no de muros. Jesucristo es el intermediario. Él no hace muros, Él hace puentes de intercesión. Él hace puentes de hermandad. Veamos el versículo 10 que nos dice. Verso 10 del capítulo 7 de Lucas. Dice, al oír Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué hace tu fe? Tu fe es pequeña, pero puede hacerse tan grande, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿qué dijo? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es un granito de mostaza? Una semilla chiquitita, ¿verdad? Pero si tuvieras esa fe pequeñita, como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, échate al mar, y esa montaña se va a echar al mar. Amén. Sin embargo, la fe debe de crecer. Dios prueba nuestra fe. Y la fe tiene que crecer, ¿verdad? ¿Qué pasa con un granito de mostaza? Cuando usted la pone en la tierra, la siembra, crece y eso se forma un árbol grandote, inmenso, de mostaza. Así debe ser nuestra fe. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verso 12. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si miramos los tres primeros encuentros, según en Mateo capítulo 8, mis hermanos. Si usted ve Mateo capítulo 8, no lo ve ahorita, pero lo puedes ver en su casa. Mateo 8 habla de tres cosas muy importantes. La sanidad de un leproso, la sanidad del siervo del centurión que estamos tratando hoy y la sanidad de la suegra de Pedro. Vamos a notar que son personas que no destacarían por el mundo de los israelitas. ¿Por qué? Porque el uno es un enfermo, el otro es un extranjero y la otra es una mujer. No son las personas a las que un religioso de aquella época admiraría. Pero Jesús vio en ellos algo que él valoraba y buscaba en estas tres personas, tanto en el leproso, en el siervo del centurión o en el centurión y en la suegra de Pedro. ¿Qué vio Jesucristo que valoró mucho? ¿Valoró qué? Él valoró la fe. Él valora de su vida ¿qué? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aprenda esto. El Señor Jesús valora de nosotros nuestra fe. Valoró en el siervo del centurión, valoró la fe del centurión. En la sanidad de la suegra de Pedro, ¿valoró qué? La fe de la suegra de Pedro. Y en el caso del hombre leproso, valoró la fe del leproso y fueron sanos. Así que Jesús vio en ellos algo que él valora y busca. Él busca en alguien, él busca en nosotros fe. Valoró su fe y reconocimiento de que él es el Señor. Recordemos que la suegra de Pedro se levantó después de haber sanado, porque la suegra de Pedro estaba enferma, volaba en fiebre. Cuando llegó a casa de Pedro, encontró a la suegra enferma y volaba en fiebre. Jesús fue, declaró palabra de sanidad en ella por causa de su fe. Dice que la suegra de Pedro se levantó. ¿Y qué hizo después?
se levantó y le sirvió. Declara la palabra. Nosotros valoramos a las personas con unos criterios bien distintos a los de Cristo. Y es difícil de ver a los demás como Él lo hace. Nosotros miramos a las personas lo que vemos por fuera. El Señor que mira, mira el corazón. Así que nosotros vemos a la persona o valoramos a las personas de acuerdo a lo que ellos tienen en el exterior. Y es difícil ver a los demás como Él lo hace, como Cristo lo hace. No es cuestión de conducta de las personas. No es cuestión de méritos o de otras cosas visibles, sino de la posibilidad de confiar en Jesús y de relacionarse con Él de la forma más adecuada. El problema de haber escuchado a Jesús tanto en nuestras vidas es que no podemos describirlo bien. No podemos describir a Jesús. Es como que si nos contasen tanto de alguien antes de conocerle, ¿verdad? A usted le cuentan mucho de esa persona que usted no conoce y le hablan quizás maravillas de él. Y a veces pensamos o creemos conocer a la persona de la cual nos han dicho, de la cual nos han contado. Y al ver a Jesús lo tratamos por la imagen que nos hemos hecho de Él. Y muchas veces la forma como o la imagen que nos hemos hecho de Jesús muchas veces es de una forma errónea. Tenemos que volver a conocer a Jesús, a renovar nuestra confianza en el descubrimiento de su persona real. En ese sentido, quienes se acercan por primera vez tienen una ventaja, que van con su capacidad de valorar a Jesús, una capacidad intacta y no influenciada. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero ¿lo conocemos en verdad? ¿Conocemos a aquel Jesús que lo describe en los evangelios? Otra cosa que podemos ver es que Jesús es un buscador de personas de fe. O en todo caso podemos decir que Él quiere ver fe en las personas. Pero muchas veces caminamos sin fe. No tenemos fe. Él mismo dice que no ha encontrado tanta fe, dijo el Señor Jesús aquí. No ha encontrado tanta fe y es algo en lo que se fija Jesús. Y es algo en lo que Él está pendiente, en la capacidad que tenemos de poder confiar en Él. Y si usted lee el Evangelio o lee los Evangelios, va a encontrar que en todos los milagros que Jesucristo hizo, siempre trató de ver en las personas a quienes iban a sanar fe. Fe. Lucas, el escritor de este libro, Lucas, recogió una pregunta de Jesús que es muy inquietante. Después de contar una parábola sobre una mujer que reclamaba a un juez y utilizarla como ejemplo de orar continuamente, terminó diciendo, escuche bien esta pregunta que el Señor Jesús hizo: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? ¿Hallará fe en nosotros el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? El día en que el Señor regrese, cuando vuelva por su pueblo, muchos no se irán porque no tuvieron fe, porque no creyeron en el rapto de Jesús.
por su iglesia. Muchos se quedarán. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Y se lo vuelvo a repetir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta pregunta refuerza la idea de lo que está buscando y requiere Jesucristo. Para terminar, veamos el versículo 13, mis hermanos. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Qué hicieron los criados? Y su criado fue sanado. ¿Qué pasó con el criado? Y su criado fue sanado en aquella misma hora, cuando Jesucristo dio la palabra. Esto se llama fe. ¿Tenemos fe? Si la autoridad de este centurión producía resultados, ¿cuánto más los produciría Jesús cuando estaba en su ministerio? El Señor Jesús hizo tantos milagros, tantas sanidades, tantas señales, que dice San Juan que no alcanzarían tantos libros en el mundo para escribir lo que Jesús hizo. Y lo que está escrito, dice San Juan, se ha escrito para que nosotros, creyendo, tengamos vida eterna en su nombre. Así dice San Juan al final. Este centurión tenía la perfecta confianza del que mira hacia arriba y dice, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. A pesar que no tengo ni un centavo, pero Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. A pesar que estoy enfermo, yo puedo declarar con mis labios y decirle, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Pero para declarar esa palabra necesitas tener fe. Si tuviéramos una fe así, en que si yo veo a mi hijo enfermo, le digo, Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi hijo. ¿Saben lo que hacemos primero? Coger a su hijo y sopla al doctor. ¿Verdad? ¿Dónde está tu fe? Se te fue la fe. No estoy diciendo que es malo ir a los médicos. Pero ¿cuál sería la primera opción? Declarar la palabra de sanidad para mi hijo y esperar en fe de que Dios lo sana, en fe de que la fiebre va a bajar, en fe de que Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús. Eso se llama fe. Pero no tenemos fe. ¿Cuál es tu fe? Primero que haces, corre con el muchacho al médico porque se me muere. Ven y declara la palabra y ora por tu hijo en fe. Pero después dice, yo tengo fe. No tienes fe porque no puedes declarar palabra en tu hijo enfermo. ¿Dónde está tu fe? Señor, yo sé que puedes hacerlo.
Si tuviéramos una fe así, nos sucederían milagros y la vida sería otra. El centurión no fue a Jesús, ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. ¿Verdad? Sí leímos así, ¿verdad? El centurión no fue a Jesús, ni tampoco esperaba que Jesús fuera a él. Así como él no necesitaba estar presente para que sus órdenes se llevaran a cabo, tampoco Jesús necesitó estar presente para sanar a su siervo enfermo. Como alguien que había recibido autoridad de su superior para obligar a sus soldados a obedecer, este centurión reconocía en Jesús una autoridad superior, la autoridad que viene de Dios para superar la enfermedad, y estaba preparado para confiar en que Jesús podía sanar con una simple voz de mando. ¿Qué hizo cuando regresó? Los amigos, dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aún sin ver al enfermo que estaba moribundo, sin tocar Jesús con la mano ni mirarlo, nuestro Señor le restituyó la salud a aquel siervo por medio de una sola palabra. Habló y el enfermo recibió sanidad. Mandó y la enfermedad desapareció. Padres, ustedes tienen autoridad para declarar la palabra en su hijo, en su hija, y que sean sanos en el nombre de Jesús. Pongámonos por obra y en práctica, porque ustedes son autoridad. Declarar la palabra para que venga sanidad. Y solo eso lo podemos hacer por la fe. Jesús busca personas que quieran poner su fe o su confianza en Él. ¿En quién es Él como persona? Y en lo que vino a hacer y en lo que es capaz de hacer Jesús. Jesús no anda en busca de intelectuales. Él no anda en busca de buenas personas, ni de personas más desastrosas que puede encontrar. Él no anda buscando religiosos tampoco. Jesús quiere hallar personas que confíen en Él. Personas que puedan hablar, declarar la palabra y que se haga realidad. Por la fe. Por la fe. Y entonces obedezcan y quieran vivir en su reino. Por último, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra?, dijo el Señor. Necesitamos pedirle: Señor, aumenta mi fe. Necesitamos creer que tenemos palabra de vida en nuestra boca y no de muerte. Y todo eso es por la fe. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Eso se llama fe. Pongámonos en pie, por favor, para orar.